Muy buenas a todos desde Panamá, muy buenas desde la casa de Eduardo Lai. Aquí voy a entrevistarle sobre su forma de coleccionar y es que antes de esto, pues me está esperando en un sitio y ahora estoy haciendo aquí un poco un robado para mostraros su salón, donde veis que tiene bastantes cuadros, son todos ellos de artistas panameños y bueno, esto también muestra un poquito la forma que tiene de coleccionar Eduardo. Ahí tenéis, estos cuadros para que los veáis. A mí el que más me gusta es este. Este es gusto totalmente personal. Me gusta bastante el arte y bueno, pues ese cuadro me llama la atención. En cualquier caso, vamos a buscarle a Eduardo. Tengo que meter por aquí, por su cocina, y aquí tiene su cuartito. A ver. Por aquí está. Hola Eduardo. ¿Cómo estás? Bien. A ver, yo antes de nada voy a enseñar otra versión de Eduardo. Ahí le tenemos a Eduardo cuando hacía la secundaria, ¿no? Bueno, esto es, ¿cómo lo llamas tú? Tu cueva, ¿no? La cuevita. La cuevita. Aquí es donde venimos los amigos y aquí es donde tiene su colección. Bueno, veis que tiene un montón de cosas panameñas, desde mapas, postales. Fijaros estos dos cuadros de PCGS, ahora nos los explicará lo que esto significa. Tiene, fotografías de muchos lugares del mundo, cuestiones relacionadas con el cine, ¿no? Y luego por aquí un montón de medallas. ¿Estos son medallas de qué? Esas son placas de policía de la zona del canal. Una colección muy rara de piezas de la zona del canal. La mayoría adquirida en los Estados Unidos, de los americanos que vivían en la zona del canal. Vale. Placas de policía de la zona del canal, ahí es nada. Y luego estas son... Las colecciones de Panamá. Esto es una colección de moneda de Panamá, de la República, obviamente, desde 1904 hasta la actualidad. Esta es la que estuvo expuesta en la convención, ¿verdad? No fue fue esta. correcto, pero no era la misma. La que está puesta está ahí guardada, ¿no? Pero Vale, es son otros ejemplares, pero vamos, es correcto. Una muestra semejante. Vale, no las voy a explicar con detalle porque podéis ver el vídeo de la convención. Bueno, pues aquí veis, ya podéis tener un primer sabor de cómo colecciona Eduardo Lai. Cambio la cámara y seguimos la entrevista. Bueno, Eduardo, entonces cuéntanos, a ver, ese muchacho que hemos visto ahí, si empezó él a coleccionar o fue incluso más joven. Más joven, ese es un muchacho de 17, 18 años y yo comencé a coleccionar a los 11, era mucho más chico. Uh-huh. Pero bueno, ¿cómo empezó esa forma de coleccionar? Te cuento que yo encontré en la ciudad que fuimos hoy, precisamente en Colón, que era la ciudad de mi familia materna, un centavo jugando béisbol en un callejón. Y le di tanto desengrasante al centavo para buscarle la fecha, que al final, con los años, porque no, obviamente a 11 años no sabía ni dónde era esa moneda, era un Indian Head de Estados Unidos de 1893, pero tenía tal grado de limpieza que le di que la moneda no servía. De hecho, la tengo todavía, por el valor sentimental que tiene. Y ahí comenzó esta locura de coleccionismo, porque inclusive iba mucho donde mi familia materna, la mayor, tenía una tía abuela que precisamente está en uno de los cuadros aquí que me ayudó mucho, me dio un frasco lleno de monedas antiguas. Hay uno de esos billetes de la familia que también no tengo todavía, de 1893, de 10 centavos de Colombia. Y de ahí entonces también hay una pasión por coleccionar esos billetes pequeños de Colombia de 10 centavos. Así que ahí comenzó. Uh-huh. Después con el paso del tiempo, comencé a coleccionar, pero ya cuando llegamos a la fase donde nos casamos, hubo un cambio de prioridad y hasta hace unos 15, 17 años comenzamos nuevamente a retomar el hobby de manera ya un poco más profesional y comenzando a buscar piezas interesantes. Y aquí estamos. O sea que eso es un punto interesante. Porque digamos que tú coleccionaste de niño, de joven, ¿no? En tu juventud. Por lo que has dicho, no serían cosas relacionadas con Panamá, o no solo, ¿no? Porque hablas de billete colombiano, hablas de moneda de Estados Unidos. De hecho, en ese tiempo a mí me dieron frasco de monedas del mundo antiguo. Entonces yo decía que yo coleccionaba el mundo, pero el mundo es tan extenso que al final tú tienes que especializarte y entonces decidí quedarme con la de Panamá.
Pero así fue como comenzó la pasión, ¿no? Ujú. Esas monedas raras que habían ahí. Y luego llega un punto donde dejas de coleccionar. Correcto, Y eso fue cuando te casaste, entiendo, bueno, sé que tienes hijos correcto. y sospecho, sí, que lo de los hijos y demás tendría algo que ver, ¿no? O sea, Claro, claro, porque hay cambio de prioridades, ¿no? Ya en ese momento tú estás buscando establecer un hogar, tener tu casa, tener tus cosas, la prioridad de los hijos de la escuela, ya tienen un costo, entonces no hay como para, no había mucho pensamiento, el trabajo también absorbía mucho, así que no había para mucho tuve la oportunidad de uno de los coleccionistas de aquí, que me lo topé, precisamente haciendo un negocio, comprándole a él un panel para la compañía. Y ahí él me entró a su oficina y tenía cualquier cantidad y me volvió a motivar, inclusive me consiguió cosas y de ahí partió. Y ahí no hemos parado. Ujú, ujú. Que, por cierto, no hemos dicho que trabajo. De hecho, ni siquiera te he presentado. O sea, ya doy por supuesto que aquí todo el mundo conoce a Eduardo Lai. Me acabo de dar cuenta que ni siquiera te he presentado. Bueno, Eduardo es, bueno, es que ya le he sacado varias veces en el canal. Entonces, es un coleccionista, también es un estudioso de moneda panameña. Está afincado en Panamá y es ahora mismo el presidente de Asonumpa, que es la Asociación Numismática de Panamá. Y bueno, pues sí, también es un amigo mío que efectivamente hoy, por ejemplo, hemos estado en Colón y por eso también llevo yo este color rojo que me ha dado el sol. Vale, ya está, ya sí que te he presentado. Entonces, a ver, ¿Qué hace Eduardo Ley? Eduardo Ley, ¿qué trabajo? mira, yo soy ingeniero industrial de profesión. Sí. Trabajé muchos años, digo, toda la vida he trabajado ligado a la industria alimenticia. Actualmente tengo una compañía que se dedica a distribuir materia prima para la industria alimenticia, como proteína de soya, es básicamente enfocada mucho a la industria cárnica, que fue donde tengo desarrollado el know-how, que obviamente por la experiencia hice también Coca-Cola por un par de años, entonces estuve siempre ligado a la industria alimenticia y todavía sigo obviamente ligado porque hay que pagar el hobby, así que, Sí. hay que trabajar. Pero bueno, ahí el punto importante que has dicho es que, claro, que has estado unos cuantos años, porque entiendo que se juntaría, por un lado, las necesidades propias de alguien que se acaba de casa, que quiere una casa, que quiere tal, con las necesidades también propias de los hijos pequeños, y también entiendo que claro, sería cuando arrancases la empresa, entonces a lo mejor tus ingresos eran menores y te requería más tiempo que ahora que, bueno, que ya está muy avanzado. Entiendo yo, ¿no? No, claro, ahora no, como hubo un cambio de prioridad, ese interés de coleccionar se apagó un poco, no tenía un nivel de prioridad, quizás ahora estoy mucho más involucrado en el coleccionismo. Entonces esa chispa de haberme encontrado con gente que tuviera la misma afición me volvió a llamar la atención y comenzamos, quizás a lo mejor hubiera retomado el hobby antes, pero no me había ligado con alguien que tuviera esa misma pasión de momento, porque obviamente es un grupo en ese entonces bastante reducido, así que nos permitía conocer grandes personas que tuvieran colecciones que te motivaron. Pues entonces, esa fue la oportunidad. Y luego has comentado que empezaste otra vez, eso en torno a hace 15 años más o menos. 15, 17 años más o menos. 15, 17 años. ¿Y cómo fue esta segunda parte de coleccionar con respecto a la primera? O sea, ¿hubo una continuidad que agarraste tu colección anterior y la continuaste? ¿O hubo un cambio de forma de hacer las cosas? No, gradualmente hubo el cambio. Primero, obviamente, yo tuve que definir exactamente qué quería coleccionar ya estando con gente un poquito más profesional y ver cómo agrupaban las monedas. De hecho, la colección de Panamá, yo en ese momento todavía estaba enfocado en coleccionar de todo, como todo mundo. No tenía una identidad propia, a pesar de que era de Panamá. No tenía no estaba ubicado en el coleccionismo y gradualmente entonces me fui enfocando. Después que me fui enfocando, entendí que había que completar las colecciones. Sin embargo, como todo coleccionista compra de todo, cuanto le llega, acumula, no se da cuenta, de repente uno piensa que un hobby ya comienza a transformarse de hobby a inversión y eventualmente entonces comencé a estudiar porque ya vi que tenía algún dinero invertido ahí, entonces comencé a estudiar para depurar y entonces fue cuando ya hemos ido perfeccionando la colección y soy muy de buscar piezas, o sea, me gusta hacer el trabajo, investigar y buscar y comprar. No voy a comprar sin haber investigado ni haber estudiado. Eso es como por norma propia. ¿Y esta colección cómo la estructura? Porque, a ver, yo he visto aquí de todo. O sea, en esta sala bueno, hay monedas, aquí atrás hay monedas.
¿no? Pero cuando vamos a ver el repaso de la habitación, hay mapas, Hay de están todo. latas de alubias también hay por ahí, hay medallas del canal, de la policía. Entonces, ¿cómo, esto tiene un nexo de unión Claro, o...? claro, te explico. Primero, la colección de Panamá es una colección que es relativamente pequeña, fácil de completar en condiciones promedio, ya cuando te vas a un nivel más especializado, es decir, monedas sin circular, hay algunas piezas que son extremadamente difíciles, entonces el tema se complica, pero cualquiera que quiera hacer una colección promedio la completa rápidamente y eso origina que tú tengas que para mejorar, ya toma un poco de tiempo y te da la oportunidad para que tú comiences a buscar otras alternativas. Por ejemplo, vas a ver en Panamá también se coleccionan medallas, se coleccionan fichas o tokens. Y dentro de eso hay un elemento muy coleccionable aquí, que es la antigua zona del canal, donde estuvieron los americanos aquí por el lapso de 100 años. Y todo lo que huela a esa temática es extremadamente coleccionable, a mucha gente le gusta. No tiene que ser numismático, entonces son cosas que van complementando la colección de moneda de Panamá y al final comienzas a conseguir cosas interesantes y la vas formando parte de tu colección, no necesariamente la colección numismática. Entonces vas a ver cosas de variedades aquí interesantes. Por ejemplo, vas a ver revistas históricas, vas a ver, como bien decía, algo de cine porque, por ejemplo, me llama una figura de cerámica de Alemania que ves aquí, que son el famoso gordo y el flaco. ¿Por qué las compré? Porque salió la oportunidad. Sin embargo, yo conseguí una foto antigua de ellos, probablemente pues esa foto puede tener conmigo 30 años, y cuando veo la figura de cerámica alemana de los años 90, entonces para mí pareció algo perfecto y complementario con la foto y así tal. Pero también vas a ver aquí mucho de la temática del ferrocarril de Panamá, porque básicamente, como te mencionaba, mi familia materna era de Colón, así que yo viajaba, me encantaba viajar por el ferrocarril de Panamá, básicamente porque ese paseo implicaba que atravesabas el canal, entonces eran vistas espectaculares, a diferencia de hacer la misma ruta por bus o por carro que iba por la carretera y no tenían los paisajes espectaculares como estaban en la zona del canal, ¿no? Bueno, para que esto solamente como paréntesis, seguro que desde España mucha gente no sabe pues, que Colón es una ciudad que está en la costa del Caribe, está en Panamá, pero en la costa del Caribe, y que, bueno, antes de estar el famoso canal de Panamá, que está muy cerca de Colón, había una línea, se construyó una línea de ferrocarril y luego se construyó, bueno, se intentó construir el canal francés. O sea, la historia del canal, si echáis un vistazo a la historia del canal de Panamá, la verdad es que es muy, muy interesante y trasciende y tiene una implicación enorme, tanto social, cultural y obviamente económica para el país de Panamá. Bien, entonces por lo que veo es que tienes ciertas colecciones como muy estructuradas, como puede ser la de monedas, o sea, es decir, quiero tener todas las monedas de Panamá y entiendo que vas comprando las que van saliendo porque ya más o menos tienes completo lo que es echando para atrás. Correcto. Algunas otras que son, por ejemplo, estas de medallas policiales del canal. La placa de policía, correcto. Entiendo que también eso es un poco estructurado. Sí. Y otro tipo de objetos que están relacionados, bien sea con Panamá, bien sea con tu propia historia personal, que bueno, pues según van apareciendo oportunidades, las vas incorporando a tu colección. Ahora, básicamente porque yo soy creyente de que tú debes estructurar una colección al momento de definir qué quieres hacer. ¿Por qué? Porque como colección, cualquier objeto de esto vale mucho más que como un elemento aislado, porque tienes una historia. Entonces verás mucho que yo agrupo cosas que hacen una colección y que hacen un interés, eso genera un interés particular en la gente. Por ejemplo, una colección de placas de policía de la zona del canal se estructura y hay identificado catálogo que te ubican para que tú puedas hacer una colección. Igual te pasa como si fueran monedas y así diferentes elementos que vas a ver aquí. Y eso hace que tengas una colección. Un elemento aislado no genera una colección como tal y pierdes la oportunidad de darle un valor adicional a lo que coleccionas cuando lo manejas, a menos que sea una pieza extremadamente rara. Pero en términos generales, quizás eso es algo aparte de tu colección. Pero cuando tú hablas de todos los objetos que tiene y no tienen un rumbo, una definición clara, es muy difícil poderlo inclusive
ante la eventualidad que decidas venderlo, es difícil venderlo porque no está estructurado. Una vez lo estructura y le establece un objetivo, ya hay intereses de muchas personas por hacer lo mismo que tú haces. Entonces, eso genera una oportunidad y un crecimiento y le da valor a las cosas que coleccionas. Vale, entonces, mira, esto que acabas de decir, ya vamos un poquito entrando en el tema de la compraventa. Tú a la hora de adquirir, sean monedas, sean otro tipo de objetos, los compras en Panamá, fundamentalmente, sales al mercado internacional, sales fundamentalmente al mercado internacional y puntualmente local. O sea, ¿dónde compras estas monedas? Sí, normalmente la mayoría de buenas piezas de Panamá tuvieron mucho acceso los americanos. Cuando los americanos salen de Panamá, se llevan muchas de esas piezas de aquí, y lo que muchos coleccionistas, no solamente yo, muchos coleccionistas hemos hecho es adquirir esas piezas cuando ha habido la oportunidad y devolverlas al país de origen. Obviamente en condiciones normales no se hubiese podido, porque había, en el caso de las personas que vivían en la zona del canal, tenían muy desarrollado el concepto del coleccionismo y de las agrupaciones numismáticas, a diferencia de Panamá. Panamá, una república incipiente, tenía otras condiciones, y solamente la gente de alto nivel económico accesaba a ciertas cosas, mas sin embargo no era estructurado. En la zona del canal probablemente llegaron a ver una relación de 10 o 20 a 1 asociaciones de coleccionismo en comparación con Panamá. Entonces, obviamente ellos tenían acceso a muchas de esas piezas, y al retirarse de aquí, obviamente ya son gente que era octogenaria y las segundas generaciones no la quisieron y salieron disponibles a la venta, y nosotros hemos aprovechado. Por ejemplo, la colección de placas, el 90% de esa colección es traída de los Estados Unidos, ¿no? Porque aquí no había acceso a ese tipo de cosas. Entonces, básicamente ha sido así. Pero sin embargo, yo aquí veo un mercado en Panamá que es un mercado más bien pequeño, porque, bueno, pues no hay muchos, o sea, tampoco hay mucha población en Panamá. Hay unos cuantos coleccionistas, pero veo un mercado con bastante poder adquisitivo y muy dinámico. Es mi sensación, por lo menos. Sí. Yo llevo en Panamá 6 días, entonces quiero decirlo. Sí, si nosotros nos remontamos probablemente al mercado de coleccionismo hace 6 años, era totalmente diferente a lo que hoy en día existe. La oportunidad que ha habido dentro de todo lo malo que se dio durante el periodo de pandemia fue fomentar el coleccionismo, porque eran elementos que te permitían a ti refugiarte y ocupar tu tiempo. Entonces eso originó que muchas de las personas desarrollaran y comenzaran a meterse más efusivamente en el hobby del coleccionismo. Aquí hay un mercado todavía por explorar, pero se enfoca, está orientado hoy en día a mercado de alta gama, que yo le llamo, y el mercado de monedas de baja condición, que tiene un mercado interesante porque con esa moneda es la que aprende. Alta gama ya son para gente que o quieren hacer una inversión o ya son experimentados, y entonces pueden alcanzar esas piezas por diferentes situaciones, ¿no? Y bueno, en cuanto a nivel de gasto, no sé si nos quieres contar así, a grosso modo, cuánto o con qué frecuencia compras monedas y más o menos qué puedes estar gastando al año, y si no eres tú personalmente, dinos aquí en Panamá para montar una colección de moneda panameña que se necesitaría. Yo creo que dependiendo del tipo de coleccionista, que hay coleccionistas que están en modo incipiente, hacen inversiones interesantes. Yo estimo que un promedio de compra porque hay que estar claro, hay muchos coleccionistas que pueden comprar o accesar a un lote y extraer solamente lo que les interesa, y lo otro lo rematan. Entonces propiamente no es que invierten totalmente en un lote, sino que es una compra, sacar lo que les interesa y lo otro lo rematan. Pero yo creo que en promedio aquí pudieran haber personas que en el año debieran estar comprando entre el promedio de $2,000, $3,000. Hay obviamente otros que tienen un poder adquisitivo mayor, y obviamente pero eso no es el común denominador. El común denominador son personas que están, sin embargo, eso es algo novedoso. Antes no se veía eso. Antes la gente no, o sea, cuando yo tenía la edad de muchos de los que están ahora, yo ni siquiera gastaba ni $100 en moneda, ni siquiera al año. Entonces, pero el mercado cambió. Aquí hay lugares, obviamente que hay un lugar hoy día
numisma, ellos se dedican a nivel un poco más profesional a vender y mercadear su producto, así que ahí pueden adquirir productos o cualquiera que se quiera acercar a la asociación numismática puede accesar a coleccionistas que no lo venden de manera formal, pero como en todos los lugares del mundo se venden piezas. Y entonces ese mercado, porque has dicho que has traído mucho patrimonio, vamos a llamarlo así, de fuera hacia Panamá. Correcto. Para tu propia colección, pero luego tú te has puesto a venderlo alguna vez, alguna pieza. Cuando la pieza usualmente es repetida porque hay un proceso en donde comienzan a transformarte de acumulador a un real coleccionista e investigador. Entonces ya cuando tú obviamente estás focalizado y adquieres ese proceso de madurez, entonces tú te comienzas a desprender de las piezas que tienes repetidas para utilizar ese recurso como buen economista en piezas que te hagan falta. Entonces aprendes a que el concepto de acumular piezas repetidas, salvo que sean metales preciosos, no tiene sentido porque obviamente eso te limita tus recursos porque tienes dinero acumulado. Por ejemplo, aquí antes se conseguía rollo de monedas y salvo que las compras a buen precio, vale la pena acumularlo, pero si no, entonces es mejor venderlas y comprarse piezas. ¿Y esas ventas se pueden hacer dentro de Panamá? Sí, claro. Hay un mercado capaz de poder absorber sin tener que irte al extranjero. Claro, porque vuelvo y te digo, al igual que en muchos países, no un gran porcentaje de coleccionistas todavía no han madurado el concepto de no acumular, entonces siguen acumulando. Entonces obviamente existe ese mercado que también, y eso no es solamente aquí en Panamá, sino en todas las regiones la gente quiere tener más de una pieza porque románticamente la gente, muchos coleccionistas hacemos colecciones con la expectativa de que haya una segunda generación. Que casi nunca ocurre. Que eso es del 100%, puede ser como un 2% que tiene la suerte de eso. Pero hay que entenderlo porque, por ejemplo, yo he hecho un análisis acerca de por qué sucede eso. Y básicamente porque cuando tú eres coleccionista, dedicas tiempo a las colecciones, es un tiempo que le quitas a la familia e indirectamente quizás la familia no tiene sentido de pertenencia hacia la colección porque no se ve involucrada. Entonces es parte, quizás no es algo marcado, pero es un concepto que yo manejo del por qué muchas de las segundas generaciones no se involucran porque sienten que en su momento una colección de estas compitió con el espacio del papá o la mamá, o en fin. Eso básicamente. Estoy absolutamente de acuerdo que muchas veces la pareja o los hijos ven a la colección como una competencia. Claro. Y una competencia de recursos, tanto de tiempo como de dinero, que en algunas familias genera problemas, en otras familias no se genera problemas, pero no deja de ser una competencia. En cualquier caso, también es verdad que es muy poco probable que en una familia los hijos hereden los hobbies de los padres. Es más, o sea, ¿cuántos aficionados a la tauromaquia hay en España que sus hijos no quieren tener nada que ver con la tauromaquia? Y esto, si lo pensamos, también es bueno para el coleccionismo. Sí. Porque si quedasen las colecciones dentro de las familias durante 10 generaciones, pues no habría nada para poder construir nuevas colecciones. No, y hay otro elemento, Alfred, el problema es que, vuelvo y te reitero, no solamente aquí en Panamá, sino a nivel mundial, el coleccionista promedio no identifica cuando hay un cambio de hobby a inversión. Entonces sigue pensando que es un hobby, sigue acumulando y como piensa que es un hobby, no educa a la familia y le dice, aquí tengo un patrimonio importante. Entonces cuando desafortunadamente el coleccionista desaparece, la familia se deshace en su mayoría de las veces de una colección por probablemente un tercio de su valor por desconocimiento, pero la culpa proviene originalmente del coleccionista porque no llega a distinguir el punto en donde lo que él llamó coleccionismo ahora es una inversión. Entonces es ahí donde quizás el mayor consejo que yo le doy a los coleccionistas es que tengan valorado sus colecciones para que materialicen lo que tienen, entonces identifiquen. Porque para mí un hobby es comprar algo de $10, $15, pero la mayoría de los coleccionistas tienen miles de dólares en sus colecciones y no se dan cuenta que eso, ellos dentro de su subconsciente dicen, no, aquí hay, este es mi hobby, pero realmente no es un hobby porque hay un patrimonio importante, ¿no? Uh-huh. Vale, y en este aspecto, porque yo aquí también en Panamá me han comentado que una forma de hacer valorar esto es utilizar las casas de certificación, famosas NGC
o PCGS, que son prácticamente el duopolio internacional. Y bueno, en este sentido hemos visto antes que tienes 2 plaquitas de PCGS. Ajá. Entonces, coméntanos qué significa esas plaquitas. Bueno, las casas certificadoras, no solamente PCS y NGC, desarrollaron dentro de su mercadeo un concepto de competencia y establecieron set competitivo. Eso obviamente es para fomentar las graduaciones de muchas monedas. Entonces, a veces cuando tú compites en esos sets, tú te puedes hacer acreedor a un premio dependiendo del tipo de colección que tengas. En NGC es muy conocido porque ha desarrollado el mercadeo mucho más que en el caso de PCGS. PCGS, el concepto que maneja es que para darte un premio, por ejemplo, tienes que tener una colección completa. En NGC tú puedes tener una sola moneda que tiene la valorización de todo el resto de la moneda y puedes ganar. Entonces, en términos de coleccionismo, el PCGS es mejor que NGC. Sin embargo, en términos de mercadeo, NGC ha desarrollado el concepto adecuadamente. Un segundo aquí, para que a lo mejor hay gente que no lo está siguiendo. Si, por ejemplo, resulta que o sea, se define una serie competitiva como pueden ser los 20 balboas, ¿no? Entonces, pues nada, la gente tiene las monedas de 20 balboas en su casa, graduadas por PCGS o por NGC, y entonces te dan la posibilidad en su página web de que registres los códigos de las monedas que tú tienes. Entonces tú tienes un 20 balboas en circular 69, el otro en 67, el otro en 68. A cada uno le dan un punto y entonces NGC dice, bueno, pues tú tienes de esta serie, yo qué sé, 4.500 puntos. Y como eres el que más tiene, el que más puntos tiene, pues te das tu premio. Entonces eres a fin de año te dan un diplomita, ¿no? Correcto. Y PCGS, o sea, claro, la cuestión es que en el caso de NGC puede haber una moneda muy rara y que tú tengas el mejor ejemplar. Más que la mejor. Y esa sola ya vale más que todo. O sea, resulta que eres el que mejores monedas de tal serie tienes y nada más tienes una moneda. Es correcto. Pero en el caso de PCGS te exigen que tengas todo el set completo. Correcto, para que tú seas acreedor a un premio. Entonces eso obliga a que la gente construya lo que, por ejemplo, siempre yo te hablo de colección. Una pieza aislada. Las piezas aisladas son temas de inversiones, más no de colección. Y entonces tú has mandado tus monedas a PCGS, después las has registrado como propias en la web de PCGS y PCGS considera que de las monedas registradas tú tienes la mejor colección de diferentes sets. Puede ser un set de Panamá, puede ser un set de cualquier país, así entonces ellos te ubican dentro de esa categoría. Pero tú, ¿cuál ha sido lo que has ganado? En algunos sets de Panamá he ganado algunos premios menores que, bueno, hemos tenido la fortuna. Pero vuelvo y te digo, aquí quizás lo importante es que dentro de esas herramientas que proporcionan las casas certificadoras, si la usas adecuadamente, hay un valor interesante. ¿Por qué? Porque te permite desde valorizar tu colección, desde documentar tu colección, desde hacer tu inventario. Desafortunadamente, la gente no usa la herramienta adecuadamente y solamente la utiliza para competencia. Sin embargo, las herramientas, de ambas compañías, tengo que reconocerlo, que permiten que tú documentes bien tu pieza, desde tu pedigrí, desde todo, y eso permite que tú puedas manejar tu colección eficientemente. Ojalá la gente aprenda todas las herramientas y las tenga y las use adecuadamente, ¿no? ¿Y tú crees? Porque yo también veo que muchos, bueno, no sé si caen en la competencia, simplemente buscan esta competencia. O sea que para mí es una forma de divertirse como otra cualquiera, yo ahí no entro ni salgo. Pero ¿tú crees que esta competencia es perniciosa para el coleccionista o es más interesante? O sea, ¿es algo que motiva al coleccionismo o que es negativo y pernicioso porque hace que la gente se fije más en si el grado 68, 69 o 70, que si lo sacas de la cápsula, ya te digo yo que nadie lo distingue, en vez de estudiar la historia de la moneda, sí? Sí, es correcto. Yo creo que al principio quizás no me gustaba la forma del coleccionismo, pero entendí que es un concepto de coleccionismo coleccionar por grados de moneda. En lo personal, y es un tema de gusto, yo soy más, me encanta investigar acerca de la moneda
porque yo creo que esa investigación de una pieza le da un soporte y un valor que también se lo puede dar el grado, pero la importancia de la historia de la moneda permite que la moneda se mantenga como una pieza de alto valor. O sea, una pieza aislada como tal, probablemente nada más sea interesante en alto grado para cierto grupo de personas que conocen de esa moneda. Pero, por ejemplo, hay una pieza que puede estar bien documentada y no solamente en tu país le interesa, sino por estar bien documentada, hay muchos intereses y hace que la pieza se valore mucho. Por ejemplo, te puedo poner la pieza más pequeña de Panamá, lo que le conocemos como la Pildorita o el 2,5 de 1904, una pieza que por sus características, por su dimensión, porque fue la pieza más pequeña del mundo de circulación corriente en un momento determinado, siempre ha despertado mucho interés de que otros países la coleccionan, además de ser de plata. Fue una moneda que se utilizó muy poco en Panamá porque por su tamaño era complejo el manejo y fue extraída de Panamá y se utilizó mucho en joyería en los Estados Unidos o en el extranjero. Y entonces es una pieza que siempre ha sido interesante, siempre llama la atención por sus características y de hecho por la historia que hay detrás de esa pieza. Y hay otras piezas que son más escasas y, por ejemplo, la pieza más escasa de Panamá es una pieza que en términos generales es una pieza aburrida, porque no tiene una historia, a pesar de que sea muy rara y que sea muy codiciada, que es un 25 centavos de 1931. O sea, no está dentro de las monedas populares, y cuando me refiero a populares, no dentro de la gama de coleccionismo, sino dentro de las personas que hablan de historia de la moneda, te refieren a otro tipo de monedas que por su impacto sobre la sociedad son más populares que esa pieza. Esa pieza es popular a términos de los numismáticos, más sin embargo no es popular en el argot en las personas común. O sea, es fácil hablar de un cuartillo, que es una moneda popular, del medio, del 2,5, del medio, o sea, en fin, ese tipo de cosas. Entonces, los que nos gusta esto, sabemos que todas estas monedas importantes por su trayectoria han tenido un impacto representativo sobre sobre el país. Entonces eso despierta mucha pasión al momento de investigar. De hecho, las piezas que yo te menciono que son populares, quizás dentro de todo son las piezas que más han certificado, porque la gente, a pesar de que no necesariamente busque que sea un grado máximo, sí le gusta la pieza, tenerla en buena condición, hasta que la certifican. Y bueno, ahí están, dices, a los que nos gustan, a ti te gusta mucho y entonces has llegado a dar un paso más y a investigar. Bueno, has sido autor de varios artículos, creo también, Sí. Catálogos. Hemos apoyado mucho la gestión de la documentación de la moneda panameña, dando opiniones y participando en la construcción del libro, porque creemos que ese es parte del soporte que se le da a la continuidad del coleccionismo, ¿no? Y ahora estás con un catálogo de medalla panameña, Correcto. que no hay nada. O sea, hay una incipiente documentación que es la única referencia del año 97 que se hace a través de un trabajo de ese momento de la Asociación Numismática, en donde es solamente referencial. Y hoy día, por ejemplo, en el proyecto que llevamos, que esperamos tenerlo listo Dios mediante para nuestra feria de colecciones en septiembre 1 al 3, tenemos ya documentado 500 piezas. Entonces, obviamente, 500 piezas que nosotros le llamamos institucionales, porque hay muchas medallas de carácter privado que se han hecho para comercializar, que nosotros no las documentamos porque obviamente eso no vamos a acabar nunca. Además de que esas piezas no representan, fuera de la intención comercial, no representan un atractivo en el coleccionismo como tal. Y esta faceta de investigador, ¿cómo la compaginas con la faceta de coleccionista? O sea, a ver, cuando investigas sobre medallas, ¿ahora te dan ganas de coleccionar más medallas? ¿O te satisface el hecho de simplemente investigarlas y dices, bueno, pues a mí no me hace falta tenerlas? Depende mucho de la historia que hay tras la pieza. Yo soy mucho de buscar esa historia y si la historia es interesante la documento. Y si quiero tener la pieza, sí está documentada. Porque hay piezas que no están documentadas y que, bueno, con que tenga la foto y sepa que existen está bien, pero hay muchas piezas de Panamá que tienen una trayectoria importante, que generan una historia importante en el coleccionismo panameño, que obviamente esas son las piezas que buscamos.
Bueno, y ya por último también te quería preguntar por Asonumpa, porque bueno, como he dicho antes, eres presidente de Asonumpa, que es una sociedad, la verdad que muy activa. No sois muchos miembros, pero sois muy activos. Entonces, de nuevo, ¿cómo te ayuda a la hora de coleccionista el haber estado en Asonumpa? ¿Cómo ayudas ahora? Porque ahora entiendo que eres tú un coleccionista experto. ¿Cómo ayudas a otros que empiecen por estar en las asociaciones? Bueno, mira, y no solo en Panamá, sino yo creo que las asociaciones numismáticas cumplen una finalidad. La gente nueva debiera tratar de buscar esos complementos porque también tenemos que saber que hay que documentarse. Y la forma como tú te puedes documentar y aprender es estar cerca de la gente que sabe o que tiene por lo menos conoce más que uno. Entonces, la mayoría de las agrupaciones numismáticas integran a la mayor cantidad de coleccionistas del país en donde están. Algunos obviamente hay coleccionistas de alta gama que por sus características no son muy docentes, otros que sí son más docentes, en fin, pero es el medio, por lo que nosotros siempre sugerimos integrarse para formar parte de un gremio que le permite conocer mucho más, conocer historia, documentarse y obviamente mejorar el coleccionismo. Por el caso de la Asociación Numismática, una agrupación que tiene 41 años de fundada, hoy día contamos cerca de 60 miembros, y dentro de esa gama hay diferentes orientaciones en cuanto al coleccionismo. Quizás algunas se compartan bien, otras no se compartan, pero en fin, es coleccionismo y nosotros hemos tenido esa evolución de poder integrar a gente con diferentes perfiles de coleccionismo, que obviamente hay que entender que esa es la evolución y la tendencia mundial, por ejemplo, el encapsulado. Lo que sí nosotros sugerimos es que la gente se documente y no se salte los pasos, es decir, no pase encapsulado sin ni siquiera saber las monedas de forma cruda, como le llaman la certificadora, entender el concepto de la moneda, saber las partes de una moneda, porque cuando a ti te hacen una evaluación, tú tienes que entender cuando te dicen tienes un daño ambiental, ese concepto tiene un problema en el canto de la moneda, tiene brillo excesivo en el campo, o sea, entonces todos esos elementos se tienen que aprender pues, para que uno pueda hacer un coleccionismo eficiente y que le permita a la persona, el que desconoce compra a lo loco y no le interesa, pero cuando te das cuenta, ha invertido innecesariamente y puedes perder mucha plata. Aquí es un hilo muy delgado entre hacer un buen coleccionismo y perder mucho dinero. Si no te preocupa perder dinero, bueno, pues bien, comprar lo que tú quieras, viejo, pero si tú me preguntas a mí, yo siempre voy a tratar de orientar a las personas a que hagan un coleccionismo eficiente, porque se puede hacer. No es fácil, pero tenemos que ser conscientes con la realidad de que cada uno tiene y puedes hacer una buena colección siendo eficiente, y puedes tener muchos recursos y no necesariamente tener una buena colección. Entonces, en la medida que tú aprendes y te documentas, vas a hacer eficientemente y sobre todo lo que le digo a la gente, paciencia. En el mundo del coleccionismo la mayor virtud es la paciencia. La mayoría de la gente tiende a querer hacer lo que muchos coleccionistas de alta gama han demorado 20 años en hacerlo, lo quieren hacer en un día y entonces eso cuesta mucha plata. No, a veces no es posible. A veces no es posible. A veces no es posible, ¿no? Entonces crea una gran frustración con mucha gente que no adquiere las piezas y una ansiedad enorme. Entonces, yo digo que es un hobby de paciencia, para disfrutarla, porque cuando acaba, se acabó y cuando llegas al proceso de mejorar piezas, es un proceso más dilatado que de completar una colección. Entonces, tienes que buscar qué otros elementos coleccionas y tener paciencia, porque se consiguen las piezas. Todo es un tema de paciencia. Ahora bien, y vuelvo y te digo, si quieres gastar lo que tú quieras gastar y tienes la plata para aguantarlo, hazlo, pero no es lo recomendable. Y aquí también el tema de la paciencia que acabas de comentar. Aparte de esto, ¿habría más consejos para una persona que quiera coleccionar moneda panameña? A lo mejor desde fuera de Panamá, claro, porque nos estarán viendo mucha gente desde España. Claro. O sea, si alguien
dice, pues a mí me gustaría hacer una colección, porque yo le he visto que es una colección razonablemente corta, o sea, desde 1904 hasta 2021 no es mucho tiempo, y hay que cambiar un poquito el chip con respecto a la moneda española, porque la moneda española del siglo XX, salvo 3 excepciones muy puntuales, es toda muy barata. Que se puede comprar, vamos, en un año, todas y por poco dinero. Pero en la moneda panameña hace falta soltar plata. Correcto, cuando estamos hablando de piezas de alta gama, principalmente. Entonces, ¿cómo empezamos? Yo creo que lo primero que tú tienes que definir es, primero tienes que estar claro que debes hacer una colección. Cuando tú defines, bueno, yo quiero hacer una colección, bueno, ¿en qué consiste mi colección? En monedas de este periodo y comenzar a coleccionar. Por ejemplo, en Estados Unidos es imposible tener una colección completa, entonces tú defines, sabes que yo voy a hacer los níqueles de un periodo, que pueden ser los Buffalo o pueden ser los Liberty, entonces tú tienes que definir eso. Entonces yo creo que lo primero que tú debes hacer es identificar, y obviamente en un país, en mi opinión, tú debes, para comenzar a coleccionar, debes irte primero a hacer la colección de circulación corriente. ¿Por qué? Porque fueron las monedas que se utilizaron en el país. Hay monedas de calidad de prueba espectaculares, pero son monedas para colección. Entonces, si tú no has aprendido a coleccionar, como saltas a eso. Ahora, mucha gente me dirá, bueno, pero es que a mí me gusta. Perfecto. Pero si tú quieres buscarle un orden lógico, lo ideal es que tú te estructures y comiences a coleccionar monedas que hayan sido de circulación corriente, porque inclusive esas monedas tienden a valorarse más con el tiempo que las monedas de colección. Las monedas de colección tienes que adquirirlas en perfectas condiciones porque una moneda de colección de prueba que esté circulada no tiene ningún valor fuera de metal. Y en MS60 tampoco. Tiene que ser 68, 70 o yo qué sé. Entre 69 y 70 normalmente en calidad de prueba. Entonces, ya una moneda en un grado inferior a eso no tiene ni un sentido y no tiene un mercado, salvo que sea muy barata, pero entonces la gente no busca ese tipo de cosas. Entonces lo que yo recomiendo es que busques, por ejemplo, mira que nosotros tenemos una moneda, la moneda 5 centavos de 1916. Esa moneda es la moneda de circulación de Panamá más cara que hay circulada. Es decir, una moneda en fine cuesta $100. Entonces es interesante. Quizás tiene una fama un poco exagerada la moneda, pero ese es el mercado que creó y esa es una moneda que ha pasado el tiempo y en condición baja sigue teniendo un excelente valor. Sin embargo, en condición alta, no es difícil conseguir una moneda sin circular de esa clase. Tienes que hacer una inversión promedio para iniciar es alta, puede ser entre $300 a $900 en promedio, entregados entre 62 a 65. Ya una moneda, yo creo que en esta categoría de 65 es un grado alto y ya requiere un expertise mayor para poder invertir en eso. Y yo no recomiendo a nadie que invierta significativamente dinero en algo que no está documentado. Entonces, ¿qué es lo ideal? Definir primero la colección que quieres hacer. Quieres hacer una colección clásica, es decir, 1904 al 62, la haces, comienzas comienzas a completar la colección y el proceso posterior debe ser mejorar la colección. Por ejemplo, en Panamá, después te tienes que poner como objetivo que las monedas de 1947 a 1962 deben estar todas sin circular, porque todas se pueden adquirir sin circular y a un bajo precio. O pasa diferente con las monedas del 30, ya entonces sí, el asunto se complica cuando quieres llevarlas a un nivel sin circular. Pero eso es lo que yo digo, define primero qué quieres coleccionar, toma una temática, desarrollala, piensa que si vas a invertir significativamente dinero, tu temática tiene que ser interesante. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, yo voy a coleccionar todos los indios del mundo, pero al final todos los indios del mundo no necesariamente vale algo. Entonces has invertido mucha plata. Puede ser que tú digas, si ya tú lo defines que es un hobby per se, define para ti qué monto es un hobby. Entonces son cosas que tienes que aprender y definir, no solamente aquí en Panamá, en cualquier lado del mundo, porque coleccionar cosas no es difícil. El problema es querer comprar sin saber que pierdes y inviertes plata innecesariamente. Bueno, pues yo creo que son un montón de consejos los que nos has dado, Eduardo. Así es. Yo el único consejo que daría a mayores es que también visiten el blog numismático. Mira, sí, yo tengo que reconocer que el blog numismático
los tienen que visitar porque es una manera, un mecanismo, cómo adquieres información rápida, oportuna, que difícilmente tienes acceso. Entonces, el blog numismático permite, y no porque Adolfo sea amigo mío, sino permite que él tiene la oportunidad de interactuar con muchos coleccionistas especializados, que la mayoría de nosotros no tenemos la oportunidad, y a través del blog numismático vas a poder conocer, aprender de manera fácil, accesible, económicamente, que probablemente mucho de la vieja gama nos costó muchos años. Te van a aprender en 3 semanas, si le das seguimiento a esto, lo que probablemente nosotros nos demoró años. Entonces, eso es importante. Y yo sugiero que sigan este blog si quieren aprender realmente. Bueno, pues nada, pues oye, muchas gracias, Eduardo. Y también, oye, pues si queréis, por un lado, apoyar mi trabajo, si queréis tener acceso a contenido extra, si queréis que yo os haga una ayuda personalizada, acceso a sorteos, acceso a quedadas presenciales y quedadas online, pues para eso está el poder de los mecenas, que os dejo un enlace en la descripción de este vídeo para que podáis acceder a los mecenas. Y también os dejo otro enlace a una entrevista que te hice en Cartagena, no sé si te acuerdas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y en esa entrevista Eduardo nos habla sobre la moneda panameña. Así que nada, bueno, Eduardo, pues nada. No, gracias por la oportunidad de visitarnos y estoy convencido que esta entrevista les servirá mucho de orientación para que aprendan cómo coleccionar. Y obviamente queremos que más gente coleccione. El coleccionismo es un mundo tan amplio que te fomenta la educación, y eso es lo que buscamos, que la gente se eduque, se culturice a través de un hobby muy interesante y sobre todo disfruten. Bien, pues un saludo. Hasta pronto. Hasta pronto. Panamá. Chao.